La felicidad busca la luz, por eso juzgamos que el mundo es alegre, pero el sufrimiento se oculta en la lejanía, por eso juzgamos que no existe. Hay una relación inquebrantable entre el ser humano y el sufrimiento, mas no entre el sufrimiento y el ser humano, pues todo ser vivo desde su nacimiento está destinado a morir, es decir, está condenado a sufrir. Sin embargo, sabemos que es el sufrimiento. El sufrimiento puede ser definido como una sensación desagradable, que aunque lo neguemos, todos la pasamos. Se manifiesta de diversas formas: tristeza, amargura, desazón, entre otras. Por ello, es considerado natural, no ante los ojos del propio afectado, más bien a ojos ajenos, personas cercanas y no tan cercanas que tienen una visión más clara de lo que sucede sin este abrumador sentimiento. Pero, ¿sabemos a qué conlleva esto? ¿O realmente entendemos el sufrimiento? Inclusive filósofos han tratado de entenderlo, sin aparente logro. En el presente video analizaremos diferentes situaciones para poder llegar a un entendimiento más profundo sobre el sufrimiento y cuándo se vuelve intolerable. El sufrimiento, según experiencias, es la causa de no poder continuar, ya sea por un dolor físico o psicológico. En base a eso puedes decir que nos da miedo y evitamos sufrir. Todos sufrimos, desde ricos hasta pobres. El ser humano siempre anhela algo y al no poder conseguirlo puede sufrir, como frustrarse. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene ese alguno? Pues esta persona también sufre, al ver que los demás a su alrededor saben lo que quieren y él o ella no. El sufrimiento es aquel sentimiento que no te permite ver más allá. Es una constante en la vida provocada por diversas situaciones. Tal vez pueda pensarse que todo es malo con el sufrimiento. Sin embargo, también es un medio para alertar que algo está pasando y nos ha servido en nuestra evolución. En el caso de los seres humanos es algo muy fuerte, por lo que sea que esa persona esté pasando, ya sea de manera psicológica o con sus propios pensamientos o recuerdos de algo que le hayan dicho o alguna situación por lo que haya pasado, o cuando otras personas a quien estima, quiere, se lastiman. También puede ser un sufrimiento de manera física. Un ejemplo bien extremo es de Jesús y cómo sufrió cargando la luz siendo latigado. En algún momento de nuestra vida todos llegamos a sufrir, pero cada persona tiene sus experiencias únicas. La mayoría de veces intentamos ocultar el padecimiento producido por ellas, pero ¿será la mejor decisión o sería mejor manifestarlo? ¿Realmente escondemos el dolor? Nadie es libre de sufrir, ya que el sufrimiento ha existido desde antes que nosotros y lo estará después. Por ello, el miedo a sufrir se apodera de nosotros alimentándose del dolor de cada persona. Realmente no podemos entenderlo o describirlo, porque cuando una situación se calma, viene otra y parece que este es un círculo sin salida. Un día estamos bien, al otro mal, y esto nos confunde cada vez más y más. La pregunta por el sufrimiento es la pregunta por el ende. Además, definirlo requiere comprender metafísicamente el mal. El sufrimiento, según un punto de vista filosófico, es un mal que el hombre padece pasivamente como verdadera privación en la integralidad de su propio ser, es decir, angustia para el espíritu. Tiene una gran carga emotiva y conmocional, por ello es patente y universal. Sin embargo, si lo profundizamos en la persona, es incomunicable e intransferible. Entonces, ¿cuándo se vuelve un problema moral el sufrimiento? Cuando vemos más allá de nuestro sufrimiento, nos damos cuenta que en el mundo es común ver a personas sufriendo injusticias o viviendo en situaciones poco favorables. La pobreza, hambruna, discriminación, guerras, violencia o abusos son ejemplos claros de injusticias más marcadas en nuestra sociedad. Todas producen un dolor incuestionable en la persona. ¿Por qué existen estas diferencias? Porque hay personas sufriendo aunque no deban, y siendo conscientes de esto, ¿qué debemos hacer para enfrentar esos problemas? Nosotros no siempre nos detenemos a pensar en todas estas situaciones que generan a aquellas personas dificultades para tener una vida digna en nuestra sociedad. Si nos compadecemos del dolor ajeno, realmente se podría tener una vida diferente, si siempre tomáramos la opción de observar fuera de nuestro propio mundo. Entonces, tendríamos más posibilidades de enfrentar el sufrimiento y hasta cierto punto tratar de evitarlo. En nuestra sociedad decidimos ser hermanos, que provenimos de una misma raíz. En lo político tenemos leyes y normas,
para vivir en convivencia. En casa nos enseñan valores, ética y empatía, que debemos amar, respetar, ayudar, etc. Pero lamentablemente no todos cultivamos esos principios. Se van perdiendo mientras vamos descubriendo diferentes beneficios u oportunidades. En distintas ocasiones hacemos cosas sin pensar a quién o quiénes podrían afectar. Un ejemplo de ello es cuando hay empresas que incumplen las normas para proteger el medio ambiente, generando daños, destruyendo nuestro hogar, donde varias personas son afectadas. El dolor ayuda a profundizar al hombre en sí mismo, permitiendo acceder más profundamente a la verdad interior de su ser personal. Esto debido al carácter privativo, maligno y pasivo del dolor humano. La discriminación es uno de los más grandes problemas morales que se relaciona con el sufrimiento. La persona discriminada se siente inferior a los demás y sufre una gran pérdida de autoestima. Muchas veces se les van las ganas de vivir al no sentirse parte de la sociedad, lo cual lleva a una gran depresión, ansiedad y angustia. Por otro lado, si vemos en lo teológico, podemos hallar que el sufrimiento es consecuencia de los malos actos del hombre, llamado pecado. Y el problema moral aquí sería la mala acción del hombre contra las leyes que manda la Biblia. Pero las personas no reconocen la culpa de sí misma y se preguntan, si Dios existe, ¿por qué permite que suframos? Cuando nacemos, somos inocentes ante todo lo que pueda pasar alrededor nuestro. Pero mientras va el tiempo, nuestra razón se va desarrollando en diferentes inclinaciones, ya sean buenas o malas, lo cual nos lleva a actuar de un modo justo o injusto. En cierta forma, la mayoría de acciones que tomamos son malas y llevan consecuencias muy dolorosas, no solo hacia la persona misma, sino también afecta a las personas a su alrededor, nutriéndose del egoísmo, la ambición, el odio, rencor, resentimiento, falta de empatía. La mayoría de nosotros somos responsables de estas acciones inmorales. ¿Podemos cambiar esto? ¿Qué podemos hacer? Es difícil encontrar la solución, ya que influye mucho el entorno. No todos practican la empatía, y es una de las razones por las que sufrimos. El ser humano puede ser su salvación como el fin del mismo. Una película que nos ayudará a identificar el sufrimiento en nuestra vida cotidiana es Extraordinario. En ella vemos cómo la familia Pullman trata de evitar el sufrimiento de August, dándole clases particulares en su casa, y este a su vez oculta su sufrimiento a través del casco de astronauta. Apenas August inicia la escuela, empieza a sufrir debido a los malos tratos de sus compañeros por su apariencia física. Además, August no es el único que sufre, ya que podemos ver el sufrimiento de la familia al verlo triste. En el caso de Olivia, su hermana, era resentida porque creía que no era tan importante para sus padres. A lo largo de la película se muestran otras escenas como la del padre de August sufriendo por la pérdida de su mascota. O la de Miranda, la amiga de Olivia, sufriendo por la separación de sus padres. De lo mencionado, la película nos muestra que nadie es inmune a evitar sufrir. Siempre tenemos un problema que debemos afrontar. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cuánto aguantamos el sufrimiento? Todas las personas somos distintas y uno puede soportar lo que otro no, por lo que no podríamos considerar que un sufrimiento es mayor que otro. Otra película que significa los límites del sufrimiento es Yo antes de ti. Luego de una vida plena y activamente social, la vida de Will cambia radicalmente debido a un accidente que lo deja inválido, negándose a salir de la zona delimitada por él mismo, pues ha pasado por situaciones que lo llevaron a un sufrimiento psicológico, como el hecho de que su exnovia se iba a casar con su mejor amigo, luego de los meses que estuvo internado en el hospital, inclusive llegando hasta el punto de querer terminar con su vida. Hasta que llega alguien que con una peculiar manera de ser y con mucho esfuerzo le transmite felicidad de una manera inocente. Sin embargo, esta película demuestra que no es correcto afirmar que el sufrimiento se puede terminar, sino que se acepta y se apacigua lo más posible. Esto se aprecia claramente al final de la película, cuando a pesar de que las personas que rodean a Will le transmiten felicidad, este no puede continuar porque no acepta el sufrimiento que está pasando, pronunciando la frase: a ese hermoso lugar en París no vuelvo a ir si estoy en silla de ruedas. Para demostrar que todos los seres vivos sufren e inclusive están destinados a sufrir, tenemos la siguiente película, Hachiko. En ella podemos ver un perro llamado Hachiko, quien tenía un fuerte apego y buena relación con su amo. En la película, Hachi sufre durante varios años, ya que su amo falleció repentinamente a causa de un paro cardíaco.
Debido a ese incidente, a Hachi le es difícil entender que no volverán a estar juntos. Ellos solían tener un punto de encuentro, la estación del tren. Como Hachi no asimilaba la pérdida de su compañero de vida, él lo esperaba en aquel lugar, evidenciando así el daño psicológico causado. Pasaba los días deprimido y al ocultarse el sol su felicidad nunca estaba completa. Además, físicamente sufría porque pasaba hambre al quedarse esperando largas horas bajo la nieve y el frío. Hachi falleció y no volvió a ser feliz. Como hemos podido apreciar, definir el sufrimiento puede ser una tarea complicada, ya que puede ser un mal privativo, como a su vez una manera de profundizar a nosotros mismos. Además, otro factor que complica su comprensión es su carácter individual e intransferible, que si bien los demás pueden apreciarlo y de cierta manera compartirlo, no lo pueden sentir de la misma manera. Por otro lado, el sufrimiento se vuelve un problema moral cuando actuamos de forma egoísta, nutriendo así el resentimiento, odio, rencor, venganza, ambición y orgullo. Todo ello destruye a la persona llevándola a cometer actos que lastiman a otras. Hay mucho sufrimiento en este mundo y lamentablemente nos hemos acostumbrado a normalizar u ocultar nuestro dolor. ¿Pero alguna vez hemos hecho algo al respecto? ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si no existiera el sufrimiento?